Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy. Bastante frío acá en nuestro país, hoy día había 3 grados bajo cero aquí en Santiago, así que estamos bastante entumidos de frío, Tony, y estas tardes también están muy heladas. Hoy día nos acompaña nuevamente Tony, nuestro querido amigo de las plataformas digitales compartidas ya en la sesión anterior. Hoy día tenemos la segunda sesión en la que vamos a conocer nuevas plataformas, nuevas posibilidades para acompañar nuestras clases y hacerlas un poco más dinámicas, más didácticas, que permitan a los niños tener mayor acceso a la tecnología. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes para ti también. Saludos a todos desde España, saludos. Encantado de estar nuevamente con todos vosotros y compartir herramientas, compartir recursos para implementar en nuestras clases y que esto redunde en el éxito educativo de nuestro alumnado. En el desarrollo espiritual de los niños, cada vez que sea más fuerte, más potente, ¿cierto? Porque, bueno, nuestra sociedad y la humanidad entera necesita un crecimiento religioso y espiritual porque así nos humanizamos cada vez más, tenemos mejores relaciones con la naturaleza, con todo, que es el objetivo de la clase de religión, ¿cierto? Efectivamente, implementar también en nuestros quehaceres diarios herramientas digitales no significa deshumanizar la clase, sino valerse de una estrategia que bien puede ser empleada para mejorar resultados, alcanzar, llegar un poquito más allá de donde a veces la propia voluntad o los propios límites de nuestros entornos no pueden llegar. Ustedes están terminando semestre también allá, están terminando el año, no semestre, están terminando el año. Efectivamente, Cómo está el efectivamente. trabajo intenso, no? El trabajo es agotador, realmente es agotador, porque cada vez hay más cosas que corregir, más cosas que evaluar. Aquí tengamos en cuenta que estamos a caballo entre dos leyes educativas que conviven al unísono y que nos exige al profesorado, concretamente el de religión, pues buscarnos estrategias para solventar un problema difícil, que es convivir con dos modos distintos de aprendizaje, Claro, realmente. claro, claro. Usted, la clase de religión también tienen desde el preescolar hasta el último de secundaria, que para nosotros es cuarto medio, clase de religión. Efectivamente, tendríamos incluso el bachillerato también implementado para la clase de religión. La verdad es que es una tarea muy bien estructurada, pero con fases y etapas muy diferentes y muy definidas entre sí. Y claro, quienes convivimos, como es mi caso, la educación infantil, el preescolar, con la educación primaria, ya ni te cuento, porque son dos realidades muy diferentes que requieren de estrategias bien distintas para abordar, sobre todo en la clase de religión. Oye, y un tema entre paréntesis, te veo ahí de camisa, están ya ustedes con el calorcito rico en España, ¿no? Sí, aquí ya estamos ya a las puertas del verano, como quien dice. Estamos ya sufriendo en algunos lugares las temperaturas excesivas, pero también a su vez unas tormentas torrenciales que nos están viniendo estos días, que por un lado, si no fueran tan graves, nos vendrían a paliar un poco la escasez de agua que Mm, tenemos en España, mm, porque llueve muy poquito mm. últimamente. Bueno, vamos, Tony, a nuestro tema, lo que nos convoca. ¿Qué vamos a conocer hoy día? ¿Qué vamos a ver? Si nos haces un brochazo rápido y después vamos entrando en cada una de estas plataformas. Por supuesto. Hoy vamos a ver diferentes herramientas que podemos implementar en nuestros quehaceres diarios, tanto en una clase práctica como en el trabajo, digamos, personal del profesorado. Vamos a ver herramientas de almacenaje, editores de vídeo, vamos a ver pequeños tips que yo vengo a llamar, se viene a llamar en argot tecnológico tip, aquellas propinas, consejos o recursos muy concretos para circunstancias muy definidas. Y por último, como yo digo siempre, hay que complicarse un poquito la vida, hay que autoexigirse un poquito más. Y finalizaremos con tres herramientas de gamificación, de implementar el juego en el ámbito educativo de la asignatura de religión, que nos enseñarán o nos abrirán las puertas a nuevos horizontes educativos en plan de trabajar con cómics colaborativos, imágenes interactivas y, ¿por qué no?, crear un escape room. Vamos entonces, comencemos. Perfecto, voy a compartir, si les viene bien, mi pantalla
sí. para que podamos visualizar todo aquello que yo quiero enseñarles. Para ello, vamos a poner esa pequeña portada que yo había diseñado para todos ustedes de formación TIC, nuevos lenguajes para la asignatura de religión, y que tiene un cuadro muy sugerente de fondo que podemos ver que es una convivencia obligatoria ya entre el ser humano tradicional y el ser humano con perspectiva digital. Pero vamos adelante. Vamos a ver una herramienta llamada Padlet. Una herramienta que les explico muy brevemente. Espero que mi presentación se esté viendo correctamente para poder No, no hacerle estás el compartiendo seguimiento. pantalla. Estoy compartiendo, ¿verdad? No, ¿Aún no? no, no vemos tu pantalla. Mm, un segundito. Vamos allá. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Padlet. ¿Padlet qué es? Es una herramienta, para mi modo de entender, una herramienta indispensable. Eh, Porque me confiere, bajo registro, la creación de un escritorio virtual. Lo que se viene a llamar, o se venía a llamar en un argot tecnológico más primitivo, un web mix, que puedes guardar un montón de recursos dentro de un entorno digital concreto. En ella podemos guardar todo tipo de recursos, eso sí lo debe, de ahí que me interese tanto la explicación. Vídeos, aplicaciones, programas, documentos, pero también páginas web que yo tenga de interés y que me sean especialmente interesantes para mi labor docente. Y además de todo esto, este recurso me confiere la posibilidad de compartirlo o editarlo a modo de panel colaborativo con otras personas, alumnos incluso. Como no hay nada mejor que una imagen para ilustrar todo esto, esto sería un Padlet. Observen, aquí tengo el nombre del muro. Además, he elegido, perdón, un muro de ladrillo, de piedra, porque es una de las posibilidades que Padlet me ofrece. En él yo voy implementando diferentes recursos que yo quiero que este muro colaborativo tenga, tantos como sean necesarios. Luego les mostraré uno de los que yo tengo hechos para que puedan verlo. Recuerden que esta es una herramienta bajo registro previo. Luego entonces, con un login, un correo electrónico y una contraseña, simplemente ya estarán en la versión gratuita de Padlet, que les confiere la posibilidad de crear 6 muros colaborativos. 6 muros que yo creo son suficientes porque la cantidad de información que en cada uno de ellos se puede volcar es ilimitada. Pueden poner el número de programas, de webs, de vídeos, de documentos que ustedes quieran. Con eso, simplemente dándole a la tecla más, aquí podríamos añadir cualquier recurso de una forma muy sencilla. Si les parece, voy a presentarles un Padlet a través de mi escritorio personal, por decirlo de alguna manera. Perdón, solo para precisar. Entonces, cada una de esas ventanas es un espacio para disponer un recurso o una posibilidad en el fondo. Efectivamente, creo que se puede ver ahora mi escritorio personal No, se sigue de viendo el Padlet. PowerPoint, se sigue viendo el PowerPoint. Voy a compartir ahora, perdón, eh, ahora sí, se verá. Ahí Bien, sí. estos son mis Padlets. Yo, como ven aquí, es una herramienta que utilizo mucho para lo que yo estoy más o menos especializado, que es en la digitalización de las clases. Aquí lo que tengo es diferentes muros colaborativos. En este caso, soy yo el autor personal, pero puedo invitar a otras personas a que colaboren en estos muros. Voy a mostrarles uno sin ir más lejos. Por ejemplo, digitalización del aire, que es como lo he llamado a este muro. Verán ustedes que hay un fondo de pantalla, una descripción aquí arriba, es herramientas TIC indispensables para crear materiales, dinámicas, actividades y organizadores de aula. Y aquí se va abriendo paulatinamente
una infinidad de recursos que yo tengo volcados aquí, muchos de los cuales, dicho sea de paso, les estoy explicando a ustedes. O sea que simplemente aquí puedo tener toda clase de recursos que a mí me interesen. Fíjense la cantidad de ellos que hay. Añadiría uno simplemente pulsando aquí y simplemente, valga la redundancia, aquí copio, cargo el archivo, cargo la fotografía, inserto el enlace o, sin ir más lejos, buscamos una imagen para que lo ilustre. En el asunto le pondría el título, tal como tienen aquí, por ejemplo, arriba, y le daría a publicarlo, tal y como está aquí. Es decir, es una herramienta para almacenar recursos y a la vez utilizar de forma colaborativa con otras personas, puesto que me confiere la posibilidad de compartir esto a través de una web, perdón, de un link, de un enlace, o simplemente colaborar con las personas que yo desease. Recuerden, Esto Padlet. queda, el Padlet queda abierto, disponible a todo público, por ejemplo, cuando yo abro un Padlet, este que tienes tú, ¿está disponible? Uh-huh. ¿Cualquier persona podría entrar a mirar este muro? Yo tengo que hacerles aquí, a la hora de hacer unos ajustes, aquí tienen unos comandos para dotar al Padlet de un título, un icono, un fondo de pantalla, esquema de colores, y aquí ustedes pueden poner autor y fecha para poder compartirlo, que esas otras personas lo vean en forma pública o en forma privada, solo aquellas personas que dispongan del enlace. Pueden permitirles comentarios o reacciones y además pueden filtrar a nivel de diferentes filtros inadecuados, etc. Aquí se genera una dirección URL que se comparte y simplemente lo que se hace es compartirla con otras personas a través de este enlace para que puedan disponer de él. Recuerden que en los ajustes ustedes lo que pueden hacer es cambiarle el aspecto visual también, su diseño y recuerden, el autor y la fecha puede quedar bajo anonimato, etc. También se puede conferir la posibilidad de añadirle a otras personas como colaboradores, que simplemente a través de un correo electrónico le pueden aplicar esa posibilidad, añadiendo los correos electrónicos con los permisos de las personas que se quieran sumar a este panel colaborativo. Les recuerdo que, como es una herramienta muy potente, como casi todas las que les explico, tiene una versión premium, superior, por decirlo de algún modo. Esa edición cuesta dinero, pero sí es cierto que hasta un máximo de 6 muros como este se les pueden proporcionar de forma gratuita, que son los 6 que tiene de prueba y se pueden implementar de todo dentro de ellos. Cuando Me dices, parece Tony, cuando una... dices 6 muros, esto es completo con todos los recursos que tenéis, un muro. Efectivamente, todos O los sea, yo puedo recursos que tener aquí... 6 muros iguales con toda esta cantidad de información. Eso es, correcto. Es más, como pequeño truco, a la hora de aquí añadir información, les he dicho que en el botón más podemos añadir cosas, ¿verdad? Bien, lo que puedo añadir también es incrustar dentro otro Padlet, otro muro. De hecho, si ven ustedes, si siguen mi ratón, tengo aquí un montón de herramientas, pero aquí tengo otro Padlet. Si yo hago clic en él, se me va a abrir un nuevo muro virtual, diferente, que está alojado dentro del primero. De modo que puedo implementar Padlets unos sobre otros. Y aquí podría aparecer este nuevo Padlet que está dotado también de un montón de herramientas TIC que yo he creado y que está alojado dentro de esto, uno dentro del otro.
como ahora hay muchísimas cosas abiertas, tarda un poquito en abrir, pero aquí fíjense, todos los materiales que yo he ido alojando. Es una forma de organizar el espacio, de organizar los recursos y de poder compartirlos de forma muy sencilla y a golpe de clic. No sé si les parece interesante, a mí me parece un buen recurso para almacenar incluso documentos. Yo suelo alojar aquí incluso programas y tutoriales del uso y el manejo de esos mismos programas, con diferentes actividades que incluso se pueden poner de forma explicativa. Me parece una herramienta de lo más interesante a la hora del trabajo. Sirve Recuerden, para Padlet, trabajar como organizador, o sea, tiene muchas variables efectivamente. Fíjense en mi panel principal, muchos de los recursos que voy añadiendo tienen diferentes iconos porque el propio Padlet te confiere la posibilidad de cambiar los fondos del escritorio, verlos con tus propias imágenes personalizadas, etcétera. Simplemente una vez uno se registra, dice hacer un Padlet aquí donde tengo y una vez se registren puedan hacerlo de forma muy sencilla. Perfecto, ¿Bien? fantástico, ¿Les gusta? Está bien, fantástico, ¿verdad? muy bueno, muy bueno. Fíjense, pues ahora demos un paso más, porque tras trabajar el apartado que yo les había enseñado la pasada edición, que se llamaba Creo, almaceno y comparto, que era el nombre que yo les había dado a este apartado, vamos a dar un pasito más y vamos a llegar a la imagen y el sonido como una atracción o una motivación del aprendizaje. Para ello, yo quiero enseñarles una herramienta que se llama Flex Clip, que es una edición de vídeo. Si ustedes pueden ver mi Seguimos viendo el pantalla, Padlet. siguen viendo el Padlet. Voy a ponerles ahora el PowerPoint para que puedan verlo. Bien, Sí. la herramienta en cuestión, imagen y sonido como atracción, motivación y aprendizaje. La herramienta en cuestión se llama FlexClip. ¿Y qué es FlexClip? Es una herramienta bajo registro, que es de edición de vídeo avanzada. Tiene una versión, como pone aquí, gratuita, muy sencilla, pero que es bastante interesante porque nos confiere la posibilidad de hacer hasta 12 proyectos de vídeo. Una vez descargados esos 12, se pueden renovar. Crea un vídeo en base a plantillas establecidas y Perdón, con entre un gran... paréntesis, esto de gratuito tiene una trampa, porque pienso yo, muy subjetiva mi Efectivamente, opinión, porque uno se enamora efectivamente. después de la plataforma y termina pagándola igual. Bueno, o puede registrarse con otra cuenta de correo electrónico, que también Claro, los también maestros manejamos más de una cuenta sí, y sí. Ya como tienes no es una 24 trampa, pero proyectos, 36 proyectos. efectivamente, efectivamente. Lo operativo de esto es luego el poder descargarse un proyecto en MP4, MP3, juntos, un formato de vídeo, y luego eliminarlo. ¿Por qué no? Si ya lo tengo descargado, le he dado su utilidad, pues ¿por qué no conferir la posibilidad Permite de 12 aumentar? proyectos en registro, perdón, en respaldo, pero si yo Sí, elimino uno, puedo poner uno nuevo. efectivamente, Perfecto. O sea, si yo elimino efectivamente. 10 puedo poner 10 nuevos. Eso es, eso Son es, 12 eso es, gratuitos. Perfecto, ya. eso es. Es que En el eso es muy momento importante en que los que... profesores lo tengan en cuenta, que si, si, Eso si ya es. editaron un proyecto, pueden descargarlo, lo eliminan de Y la el, plataforma y tienen la posibilidad de editar un nuevo proyecto. Correcto. Y luego, claro, evidentemente tiene la posibilidad de exportar a diferentes canales. Como si ustedes recuerdan, yo aquí les he puesto las redes sociales, por ejemplo, que son compatibles con cada una de las herramientas que yo les voy explicando y que tienen su repercusión en el aula directamente. Porque este sería un proyecto, sin ir más lejos, de un panel de FlexClip, que sería este programa.
Como ven ustedes, aquí hay el panel principal, ahora se lo abriré en formato, digamos, digitalizado, no en una presentación. Aparece una una cantidad de plantillas aquí a la izquierda con unos comandos en esta columna. Y luego el proyecto se va traduciendo aquí de forma real y apareciendo fotograma a fotograma debajo. Les voy a enseñar entonces ahora FlexClip de una forma más didáctica. Por ejemplo, vamos a verlo a través de mi propia plantilla. Aquí tendríamos un proyecto desde cero. Imagínense ustedes que hemos decidido registrarnos en FlexClip y que vamos a hacer un proyecto de cualquier índole. Aquí tienen un primer paso que son las plantillas que el propio programa me genera. ¿Todas Y estas si yo plataformas permiten registrarse con correo Google? sí, todas ellas. De hecho, Correcto. yo ahora mismo estoy navegando en ella a través de Google, sin ir más lejos. Aquí ven ustedes que en las plantillas hay un montón de temas diferentes que pueden ser de interés. Por ejemplo, pases de diapositivas, introducciones, reels para redes sociales, yo qué sé. Por ejemplo, podemos buscar una graduación, por ejemplo, sin ir más lejos, a ver qué tipo de plantillas nos proporciona el propio programa. Si quisiera hacer un vídeo de graduación, de promoción de mis alumnos, aquí tengo muchas plantillas ya hechas, como ven ustedes, que escojo solamente una de ellas y me quedo con ella y podría seleccionar todas y cada una de los fotogramas que yo tengo aquí. Directamente debajo puedo añadir más cosas. En los medios podría arrastrar imágenes propias. Disculpen. Grabar mi propia voz, pasar texto a voz o subir cosas desde el teléfono. Podría también escribir en cada uno de los ítems. Aquí tengo diferentes modalidades de títulos y diferentes iconos o canvas que se vienen a llamar con el título para implementarlo en cualquier momento. Simplemente selecciono el que yo quiero y me lo pasa directamente a la producción final. Debajo podría añadir subtítulos, vídeos que yo tenga en mi propio equipo o vídeos que yo quisiera grabar, imágenes, audio y todos los elementos que se me ocurran. Por ejemplo, se me ocurre ahora llenarle de elementos de, por ejemplo, un like. Aquí le podría poner un like. Simplemente voy moviéndolo y editándolo sobre el propio programa. Aquí al final podría ponerle un audio que yo quisiera implementar al proyecto o añadírselo al proyecto y simplemente añadiendo nuevas escenas iría configurando diferentes situaciones dentro del mismo proyecto que se visualiza aquí. Eh, si yo quisiera extenderlo o añadirlo o simplemente unirlo a nuevos clips, juego con el ratón para moverlo y hacerle incluso transiciones entre una y otra diapositiva. Realmente me parece muy completo este programa de vídeo. Sería muy extenso explicarlo en un horario o en un formato tan reducido como el que tenemos aquí ahora, pero sí que me gustaría que recordásemos que hay muchos programas de edición de vídeo, pero no todos tienen este panel de recursos tan amplio. Más adelante, al finalizar esta formación en formato webinar, sí les diré algunos de los programas que pueden ser utilizados de forma similar y con un banco de recursos quizás hasta mayor que este. FlexClip lo que sí me confiere es la posibilidad de utilizar muchas plantillas de vídeo simplemente a búsqueda o a golpe de clic. Es decir, con un buscador similar al de Google
que me puede orientar más o menos en todas y cada una de las escenas que yo quisiera añadir a mi propia composición. Y es simplemente localizar el formato que yo quiero para que este se me añada aquí. Me parece una herramienta muy interesante a todos los efectos y sobre todo teniendo en cuenta que al finalizar el proyecto, simplemente aquí se le va a dar a exportar para que me lo pueda sacar Si yo en uso un una formato. plantilla, por ejemplo, esa misma que tienes ahí en pantalla, ¿puedo Ujú. editar las letras, la frase que está puesta ahí en pantalla? Por supuesto, Ah, simplemente a golpe de clic y perfecto. aquí mismo Cambio, podemos, fíjate, al hacer cambio clic la en la frase. propia. Sí, 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 totalmente. Podríamos editarla por completo, toda la frase. Perfecto. Podríamos eliminarla si yo no la quisiera, ¿vale? Y podríamos editarla con el formato que se nos antoje. Aquí, si te das cuenta, se me aparece With Love and Pride. Yo lo cambio ahí y, Perfecto. y podría ponerlo por Saludos Chile, cambiándole Claro. formato de letra, tipo de letra, anchura. Evidentemente esto lleva un tiempo porque puedes ir jugando con Mm. toda clase de recursos que se pueden implementar. Eh, ¿Qué interés educativo realmente o práctico del aula tiene esto? Pues el interés educativo es que tienes un recurso para hacer vídeo y además con una cantidad de recursos, valga la redundancia, ilimitados. Es un recurso para editar vídeo no a nivel profesional, pero con muchos detalles. La verdad Sí. es que es una herramienta muy completa. Eh, Aquí, como decimos en España, hay que tocar muchos botones, ensayo, error, para dominarla y manejarla de forma correcta. Sin embargo, para eso está, hacer una prueba sencillita Y me y imagino luego en el... un cierre de unidad, por ejemplo, pedir a los estudiantes en grupo, trabajo colaborativo, un video para hacer una síntesis respecto de lo trabajado en la unidad didáctica. Sería perfecta esta plataforma Efectivamente. para eso y me entrega una evidencia a partir de un recurso tecnológico de los aprendizajes que pueden tener los estudiantes. Efectivamente, porque hoy en día cada estudiante maneja un celular, como ustedes dicen, Mm, un smartphone. Todos mm, los smartphones tienen editores de vídeo muy sencillos, mm. pero lo que es interesante en esta herramienta es que tú puedes volcar el contenido de tu smartphone en esta propia Claro, herramienta para editar esas evidencias de una forma más profesional, claro, para ser un poco más pulcro en el trabajo, por exacto. decirlo de una forma más concisa. FlexClip a mí me parece una herramienta sensacional, sensacional a nivel educativo. Les voy a enseñar otra ahora, ya que hemos hablado de teléfonos móviles, ¿por qué no usar el teléfono móvil también en el aula o para el aula en este caso? Mirad, voy a enseñaros Chatterpix Kids. ¿Y qué es esto? Para quienes nos dedicamos a una enseñanza con niños más pequeños, el juego y el aspecto lúdico de la imagen es fundamental. Chatterpix es una aplicación, es una app de Android, eh, un editor de doblajes para un smartphone, para un teléfono móvil. Te genera un Funciona solo personaje. para Android, no para iOS. De momento, la versión última que yo he pulsado es para Android, Perfecto. pero yo estoy seguro de que estas herramientas pronto tienen su espejo en el otro lado del sistema operativo, realmente. O sea que es posible que mientras estoy hablando haya surgido su espejo. Le estoy hablando de aplicaciones muy, digamos, en boga, muy relevantes hoy en día porque, por su actualización y su innovación a nivel digital, por decirlo simple y llanamente. Genera, por ejemplo, un programa, perdón, un personaje con la propia galería de imágenes que tú tienes en tu smartphone. Simplemente tienes que darle voz
y dotarlo de vida a ese personaje. Imagínense que me hago un selfie yo a mí mismo y quiero hablarles mediante un doblaje a mis alumnos con mi fotografía. O que con mi propio avatar que yo he creado quiera darles o dotarles de vida a esos avatares para contar algo a mi alumnado a modo de presentación o incluso utilizarlo en una composición de vídeo como para el anterior programa que hemos visto. Una vez hecho, lo podemos exportar y compartir con nosotros, con quien nosotros Efectivamente, quieramos. mientras tú hablabas, ya se bajó la versión en iPhone. iPhone, estupendo. Muchas gracias, Luis, porque ahora ya sí que podemos decir que abarca todo el espectro Claro, de... se encargaron producto de este webinar de sacar la versión para Seguro, iPhone. seguro, Claro, dijeron seguro, no, seguro, no seguro, podemos dejar mal a Tony, abramos la versión para iPhone. seguro. Miren, yo les explico, abrir mi móvil ahora o cualquier móvil sería demasiado largo para contar, pero yo les he hecho un esquema muy sencillito para que ustedes vean cómo sería esto. Una vez uno selecciona la imagen de la galería de imágenes de su celular, en este caso yo he escogido uno de mis avatares que yo tengo en mi galería. Este es uno de los avatares que yo he hecho propio. Bien, primero selecciono la imagen de la galería, ¿de acuerdo? Y luego aquí ustedes ven que yo he rodeado bajo un círculo mi boca y aparece como una especie de cremallera. Con el propio celular, con mis propias manos, yo marco el espacio de mi boca y luego grabo un audio. Cuando pauso ese audio y le doy a reproducir, mi boca se va a mover. Y será mi avatar quien cobra vida contando la historia que quiera contar. Qué fantástico el recurso. Imagínense ustedes esto con cualquiera de los miles de millones de dibujos que circulan en la red. Podrían ustedes personalizar un carácter, un personaje, a modo de un narrador de una historia que ustedes quieren contar, con su propia voz, además. Y podrían incluso dotarle de efectos sonoros, solamente a golpe de clic con una aplicación de móvil. Hacer esto lleva apenas un minuto, seleccionar una imagen, marcar la boca donde queremos que interactúe y luego simplemente es grabar lo que queramos hacer, sencillamente. No hay más. Y gratuito, sin Claro, falta de registro ni nada. Es una app que se bajan en nada y menos. claro. Me parece interesantísimo, sobre todo destinado a la educación infantil, preescolar, como llaman ustedes, y a los primeros cursos de educación primaria. Por ejemplo, ¿para qué? Para crear videolecciones. Mm. En clases de religión escojan un personaje que quieren que narre un contenido determinado. Siempre hay que ofrecer, como yo digo, la herramienta y la posibilidad que confiere la propia herramienta. Aquí una idea. Aquí hay ideas ahora de todo tipo, porque esto se puede luego exportar a modo de vídeo. Se descarga y se comparte. Sencillísimo. No tiene más. Una herramienta muy, muy, muy útil para todos. Si les Sí, parece, y ya... que integra una dimensión lúdica en el proceso que permite a los niños acercarse con lo que ellos son muy tecnológicos. O sea, nosotros nos Eso es. cuesta, pero ellos, o sea, ayer pensaba que, no sé si en España ocurrirá, pero acá en Chile, hace unos 20 años atrás, existía la clase de computación. Se le enseñaba a los niños en la escuela a usar el computador. Hoy día eso se eliminó porque los niños lo usan como parte de su propia herramienta diaria de vivir, así como se visten, como caminan, así usan las tecnologías hoy día ellos. Entonces, esto permite
incluir ese recurso, ese elemento que, que lo tienen en la mano. Eso es. Y además añadírselo a otros recursos que ellos pueden manejar, un editor de vídeo, sin ir más lejos, Claro, o una presentación de PowerPoint, ¿por qué no? exacto. Incrustarle un vídeo a una presentación en PowerPoint. Por cierto, ahora que estamos hablando de presentaciones, de presentar, aquí tienen también una herramienta muy interesante que es ni más ni menos que una extensión del navegador de Google Chrome. Tal Can Comment ha de ser instalada y habilitada para el uso, como aquí les he puesto, y permite grabar el micrófono del PC mientras comentas algo, lees o simplemente quieres crear un tutorial. Perdón, miren, por ejemplo, aquí les he preparado mi propia página web. Imagínense que yo quiero hacerles un tutorial de cómo manejar mi blog o qué pueden encontrar en Realidad Apasionate, que es el blog sobre el que yo vuelco contenidos digitales, aparte de los contenidos que trabajo con mi alumnado. Aquí tienen rodeado un micrófono con una X, un tiempo, un tic, etcétera. Es simplemente habilitar el uso de una extensión. Voy a compartirles la pantalla de mi navegador. Perdón. Miren, aquí, si vamos a la página principal de Google, pueden ustedes, como si fueran nuevos usuarios de Google, podríamos poner la extensión Talk and Comment. Y aquí aparece la propia extensión que clicando en ella se podría añadir a la lista de extensiones que tenemos en nuestro navegador de Google Chrome. Recuerden que estoy hablándoles solamente de este navegador, no hablo de Firefox, no hablo de Opera, y simplemente aquí añadiendo la extensión a Chrome nos aparecería en el listado de nuestras propias extensiones. Le damos a añadir la extensión y aquí en nuestras propias extensiones aparecería Talk and Comment. Simplemente viéndolo en nuestros paneles, aquí nos aparecería ya Talk and Comment. Una vez abierta, se nos presenta una especie de videotutorial de cómo utilizarla, en qué pasos tan sencillos y siempre permitiendo el uso del micrófono, ¿vale? En este caso, nosotros lo tenemos aquí y está accediendo a nuestro propio micrófono, la propia extensión. Y podríamos grabar y parar en cuanto nosotros deseásemos para poder Por si hacer alguien, perdón, videotutoriales. Tony, por si alguien no lo Dime. vio, por favor, por si alguien no lo vio, que el Ujú. micrófono estaba en la parte superior derecha de la Efectivamente, pantalla, por si alguien no lo vio, efectivamente. porque tú dijiste, está aquí, pero puede que alguien no Sí, lo haya visto. sí, sí, sí. Donde está la Bien. dirección, Ujú. donde estaba la dirección arriba, queda el micrófono Eso es. en vista. Yo, estas son las extensiones que yo tengo, bien, y aquí Talk and Comment nos aparece en el momento en que yo deseo habilitarla, me aparece arriba del todo. Mirad, voy a mover aquí un momentito, si os parece bien. Bien. Talk and Comment sería una extensión que yo voy habilitando o deshabilitando en función yo tenga interés de ello. Se me van apareciendo y yo podré implementarlo cada vez que yo desee, simplemente teniendo la posibilidad de abrirla de forma muy sencilla. Vamos a abrirla nuevamente. Aquí tengo las extensiones que tengo. Y aquí voy a mover un momentito mi pantalla hacia este lado porque me está, esto es. Bien, aquí tengo la extensión, ¿vale? Y la tendríamos que desarrollar, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos para notar, ponemos detalles, etcétera. Y podemos ver todas sus características.
y nos aparece en la parte superior. De modo que cada vez que queramos grabar podemos hacer una una videolección e implementarlo en nuestros quehaceres diarios, en cualquiera que fueran estos. Y se nos figurará arriba del todo, nos aparecerá arriba del todo. Muy interesante sobre todo para crear pequeños tutoriales que puedan aparecer como centros de interés en nuestras lecciones, en nuestro día a día, y en el cual ahora, por ejemplo, yo estoy utilizando el micrófono como videoconferencia con ustedes, y por eso esta herramienta ahora está soslayada, es decir, está en un segundo plano sin poder ser habilitada, pero simplemente cuando ustedes tengan añadida la extensión, en el navegador les aparecerá el, el, el icono de tal comment, tal y como les he marcado en la presentación de PowerPoint, en este lugar. Me parece muy interesante. Claro, ideal para, por ejemplo, gracias, ideal para, por ejemplo, grabar pequeños videos con audio para introducir un contenido, para dar una instrucción respecto de un trabajo, etcétera. O sea, tiene tantas aplicaciones para la vida docente. Relatar un caso, por ejemplo, y a partir de eso que los estudiantes puedan comenzar el análisis del caso o dar los elementos para un proyecto, etcétera. Efectivamente, es una herramienta con una infinidad de posibilidades que simplemente a la hora de grabar una pantalla te confiere la posibilidad de añadirle una narración de audio, ni más ni menos, nada más. Pero si queremos también ver algo sorprendente a la hora de trabajar con imagen y con sonido, que es en lo que me estoy centrando en esta primera parte de la formación, les voy a mostrar una herramienta que quizás muchos de ustedes conozcan ya, pero que no todos la sepan manejar, o que no todo el mundo sepa. ¿Por qué no? Se llama remove.bg. Es una herramienta para suprimir el fondo de una imagen a través de la inteligencia artificial, con la intención de utilizar, como aquí les pongo, lo visible en primer plano. Es decir, mi imagen, tal cual estoy apareciendo yo para ustedes ahora en mi videoconferencia, en mi exposición, yo podría hacerme una captura, una foto, un selfie y eliminar la imagen que hay detrás. Pero si les parece, les enseño el panel, cómo sería. Porque vamos a hacer, sin ir más lejos, una prueba en directo. Vamos a ver cómo sería eso de quitar una imagen. Yo aquí tengo abierto el panel de remove.bg y aquí, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en el propio FanFest, que es nuestro proyecto de enseñanza religiosa escolar de secundaria. Si se dan cuenta aquí, ustedes, estas imágenes, estos iconos, aparecen sin fondo, aparecen solamente la imagen de primer plano. Y esto es posible hacer con cualquier tipo de imagen. Vamos a ir a hacer una prueba práctica porque esto a ustedes les va a ser muy útil para cualquier tipo de imagen. Vamos a imaginarnos, ahora, valga la redundancia, que vamos a coger una imagen cualquiera. Vamos a coger, por ejemplo, ya que lo hice el otro día, la Catedral de Santiago de Chile. Y lo tecleo aquí y vamos a escoger una imagen cualquiera. Vamos a intentar que esta imagen de Santiago de Chile, de la catedral, aparezca, por ejemplo, esta primera que tienen ustedes aquí, aparezca sin el fondo, sin el, sin el cielo que hay detrás. Por ejemplo, vamos a coger una en que se vea algo un poco más claro, aquí. Vamos a coger esta, la vamos a guardar
Voy a guardar la imagen. La voy a llamar prueba, por ejemplo, en mi, bueno, descarga mismamente, en mi escritorio. Y voy a ir a la página de Remove BG. En esta página simplemente vamos a seguir tres pasos muy sencillos. El primero, sin registro alguno, es cargar la imagen. Y está en La español, que cargo. eso también es importante para nuestros profesores. Efectivamente, y si no tuvieran en español, recuerden que aquí pueden implementar nuevas extensiones como la de Talk and Comment a través de las extensiones del navegador de Google. Por cierto, observan aquí el iconito del micro. Aquí se ha añadido la extensión Talk and Comment. Si yo quisiera hacer un vídeo tutorial grabando este proceso que estoy haciendo ahora. Ah, Evidentemente, perfecto, empieza a aparecer, como claro. ahora estoy utilizando el micrófono con todos ustedes, aparece en un segundo plano, porque está con un primer plano que es esta conferencia que tengo con ustedes. Bien, procedemos. Cojo la imagen, le doy a abrir y me la ha cargado. Y observen rápidamente. ¿Ven? Ya se ha eliminado el cielo de la Catedral de Santiago de Chile. ¿Lo ven ustedes? Le daría aquí a descargar, me la descargo, me la ha puesto aquí en mis descargas. Voy a ver cómo ha quedado y voy a hacer algo muy, muy curioso. Voy a cortarla y miren dónde la voy a poner. Estamos viendo la misma imagen nosotros, ¿ah? Previo a Sí, sí, estamos justo en sí, la parte de sí, la descarga. sí, sí. Miren dónde, ahora están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ahora vemos el PPT. Vale, pues miren, vamos a ponerla aquí, ¿por qué no? ¿Ven ustedes la imagen? ¿Cómo se ha puesto? Aquí. Mm. El fondo de la propia imagen, lo podría poner ahí, y aparece como si fuera el propio fondo de la propia foto, sería el fondo de mi presentación. Si esto lo he hecho con una imagen ahora corriendo, deprisa y corriendo, eh, imagínense qué no puedo hacer con un poquito de tiempo con un icono, un logo, una portada, lo que yo quiera. Simplemente aparecerá, gracias a la inteligencia artificial, todo el primer plano. Desaparecerá la parte trasera de esta imagen. A golpe de clic. Remove.bg. Sencillito, ¿verdad? Sí, Y una herramienta muy sencilla. Ya que están viendo también, por ejemplo, mi presentación en PowerPoint, sepan que esto se puede hacer evidentemente con PowerPoint también. Simplemente pinchando en una imagen, cuando vamos al formato de la imagen, yo puedo quitarle un fondo. Aquí lo ven, ya que estamos utilizando PowerPoint. ¿Por qué no profundizar un poco en el mundo PowerPoint? Quitando el fondo, recuerden, formato de imagen, primero, quitar el fondo y yo podría ir seleccionando aquellas zonas que quiero mantener, delimitando perímetros poquito a poco, pero si lo que dispongo es poco tiempo, ¿por qué no utilizar Remove BG? claro. ¿Eh? Bien, aquí vamos a deshacer esto que no me gusta cómo ha quedado. Entonces, de ese modo, podríamos utilizar una herramienta de edición de imagen muy potente, que Quedó nos como un es papiro Q. exacto, que podemos implementar en cada una de los aspectos que nosotros veamos interesantes de nuestra tarea. Yo lo he utilizado, esta herramienta rara vez no la utilizo al día. Realmente me es muy útil para todo tipo de imágenes, como por ejemplo esta que he utilizado aquí, que pueden ver, en la cual yo tengo una de mis marcas de trabajo propias que va a ser utilizado estos tres niños
cuatro niños, perdón, sobre un ordenador para pegarlo y copiarlo en cualquier tipo de fondo que me interesase o sobre cualquier fotografía que yo tuviera en un primer plano, sin ir más lejos. Remove VG, anótenla que la van a utilizar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y si les parece, porque ya el tiempo nos va premiando poquito a poco, ¿eh? Vamos a implementar nuevas herramientas, lo que llamamos tips de utilidad para aplicar en nuestras clases. Vamos con una sencillita, muy sencilla. Miren, se llama Fluky. Fluky es una aplicación para hacer sorteos de todo tipo, ¿eh? Órdenes, reparto de tareas, premios, temas. eh, Simplemente a golpe de clic. Y, por ejemplo, es muy útil para asignar trabajo colaborativo, para hacer grupos o equipos de personas. Les enseño el panel. Esto es un sorteo con Fluky. Voy a enseñárselo en directo. Comparto entonces mi navegador. Voy al navegador y les explico cómo funciona. Verán, aquí vamos. Esto sería Fluky. Simplemente es comenzar. Le damos aquí a comenzar. Y yo voy a ver que se me despliega ahora un menú para hacer un sorteo, lo que yo quiera añadir. Imagínense que estoy sorteando equipos o asignando tareas muy sencillas. Vamos a poner, por ejemplo, un tema para un examen. Tema 1, 1, y le doy a añadir. Y se me va desplegando en una rueda. Voy a añadir otro. Tema 2, tema 3 y vamos a hacer hasta el tema 4. Bien, pues a golpe de clic, fíjense, me ha aparecido cada uno de los temas que yo he puesto en una rueda. Pues ahora vamos a simular un sorteo. Le doy a ir, a ver qué tema nos toca en el examen. Y le doy ahí y a ver cómo termina el sorteo hecho al azar, nunca mejor dicho. Nos dice lo siguiente. Tema número 4 ha tocado. Y incluso, si se dan cuenta, aparece como a modo de fiesta, ¿verdad? Bien, para hacer un sorteo muy sencillito en 0, Fluky, una herramienta muy, muy, muy interesante y muy divertida, sobre todo a nivel de los niños de primaria. Vamos a ver otra. Les voy a compartir nuevamente la presentación tras Fluky y vamos a ver otra un poco más completa aún, que se llama Wheel of Names. Fijaos, en esta sí que hay que registrarse previamente, en Fluky no, ¿eh? Y es un generador de sorteos también. Lo que pasa es que en este generador podemos insertar imágenes en la rueda que vamos a hacer de sorteos. Por ejemplo, aquí les pongo el panel y ven que yo he puesto en mi panel una serie de nombres para asignar, por ejemplo, trabajo, trabajo individual o si cayéramos en esta casilla, he puesto el logo de trabajo colaborativo. Vamos a probarla. Voy a verla in situ. Voy a quitar cositas de aquí para que un segundito puedan ver ustedes mi pantalla. Aquí está. Bien, pues allá vamos. Miren, simplemente lo que tengo que hacer es aquí coger y poner un localizador. Imagínense que tengo la posibilidad, una vez registrado evidentemente, de hacer un sorteo para diferentes lugares a donde yo quisiera que mis alumnos fueran de viaje. Todavía no, por favor. Vamos a hacer uno, por ejemplo, diciéndole que vamos a Santiago
Santiago, perdón. Y no me ha querido escribir. ¿Vale? Otra, que quiero que vayan a Madrid. Y otra, que quiero que vayan a León, que es donde yo me encuentro ahora mismo. Bien. O que quiero utilizar la imagen de la Catedral de León. Pues simplemente con esto lo que tengo que darle es a jugar, una vez añadir los nombres, y saldrá un ganador. Y finalmente vamos de viaje de fin de curso a León, donde seguramente veremos su catedral. Fíjense que sencillito para otorgar cualquier tipo de resultado, cualquier tipo de sorteo aleatorio, y simplemente con añadir imágenes aquí podríamos dotarlo de cualquier tipo de contenido. Al dar a añadir la imagen, podríamos añadir una imagen central, una de entrada, una de fondo, etcétera, etcétera. Y simplemente sería eso, dotar de diferentes posibilidades un sorteo aleatorio con Wheel of Names. No obstante, como no siempre voy a estar yo aquí en el video tutorial, aunque quede registrado en YouTube, si Dios quiere, aquí le salen las diferentes reseñas para poder utilizar esta herramienta. Fácil, sencilla, facilitadora de la tarea y enriquecedora para tener como pequeño recurso en nuestras clases. No sé qué les parece. A mí me parece muy chula, porque de vez en cuando jugar un poquito También no hace está de bien, más. también hace bien. Y tú decías para los niños más Efectivamente. pequeños, yo creo que también sirve para los más grandes. Por ejemplo, si Hombre, por vamos a supuesto. sortear una serie de temáticas, por ejemplo, para un examen final, y que cada grupo, cada persona tenga que preparar una síntesis de algún tema, perfectamente podría ser utilizado ahí. Efectivamente, efectivamente. Y agrega Esto la ya dimensión lúdica, que es importante también en el aprendizaje. a gusto del consumidor, como se viene a Claro, decir, que cada uno implemente como buenamente quiera o pueda claro, realmente. claro. Eh, una de las cosas que hoy en día es muy, muy, muy interesante como recurso es generar códigos QR, por ejemplo. Cualquier trabajo que yo tenga alojado en la nube, o que tenga un soporte o un hueco dentro del ciberespacio, por decirlo de alguna manera, podemos compartirlo de forma muy sencilla, creándole un código QR que puedo insertar en un trabajo, que puedo insertar en una composición, que puedo insertar en una presentación. Hay una herramienta que yo suelo utilizar mucho, que es un generador de códigos QR muy sencillo, que simplemente lo que requiere es copiar y pegar el código perdón, la dirección URL que nosotros estemos utilizando, y que nos confiere la posibilidad de generar un código QR sin spam, sin basura, sin contaminación del itinerario que debe seguir para a la hora de, digamos, alcanzar ese objetivo, pues poder hacerlo de una forma más aseada, más higiénica, sin peligro alguno. Este generador de códigos QR, como ven, ustedes está implementado en varios aspectos de, por ejemplo, FanFest, el recurso, perdón, el libro de enseñanza religiosa escolar de secundaria, para un montón de actividades. Vamos a verle cómo funciona a través de una dirección súper sencilla y que les voy a mostrar con mi navegador. Miren, vamos aquí nuevamente y simplemente se trata de lo siguiente. Es códigos-qr.com,
fíjense que dirección más sencilla de aprender, porque generadores de códigos QR hay montones, un montón. Y vamos a coger, por ejemplo, este enlace anterior de Wheel of Names que antes hemos visto. Lo vamos a copiar, la dirección, y la vamos a pegar aquí. Aquí aparece la dirección de Wheel of Names. Aquí me va a decir si quiero un tamaño pequeño, muy mediano o grande o muy grande del código QR. Perdón. Ese tamaño variará en función del espacio que yo tenga en la composición. Normalmente un tamaño mediano puede ser susceptible de satisfacer todas las necesidades que yo quiera en mis diferentes presentaciones, mis diferentes trabajos. Por tanto, un tamaño mediano está bien. La redundancia, aquí fíjense que es un factor que permite que el QR pueda ser leído incluso cuando una parte de él esté deteriorada, ¿vale? Un mayor nivel da mejor seguridad. Poniéndole un nivel alto está suficientemente bien. Y le doy a generar el QR. Y una vez hecho esto, ya tengo el código QR hecho. Lo puedo descargar, lo puedo personalizar con otros colores, otros marcos, etc. Si no lo quieren ustedes descargar, recuerden que hay aquí una herramienta muy interesante para nuestros sistemas operativos de Microsoft, que se llama la herramienta recortes. Simplemente dándole un recorte nuevo, yo puedo recortar y copiar y pegar como si fuese una imagen en cualquier composición. Un código QR en un momento dado puede ser un salvavidas a nivel de que me conduce a un contenido mayor y además ocupa muy poco espacio. Siempre y cuando tenga un alojamiento en la nube, yo puedo compartir cualquier cosa a través de códigos QR. Ni les quiero contar la cantidad de capacidad, valga la redundancia, de posibilidades que para un docente esto Sí, implica. mucho. Por ejemplo, hoy día que estamos con problemas de calentamiento global, perfectamente sirve el código QR para, por ejemplo, entregar algunos textos de lectura que puedan estar alojados en la web y a través del código QR hacérselo llegar a los estudiantes para que ellos lo lean en sus dispositivos y así no tener que imprimir tanto papel que se va a la basura al final muchas veces. Eso es, efectivamente, ahorra mucho papel y Mm, tengan en cuenta una cosa, un código QR requiere siempre de un lector de códigos QR. claro. Los jóvenes hoy en día, una tablet o un smartphone, un teléfono móvil Sí, o celular, mm, lo manejan sí, y esto para ellos es muy operativo. Recordemos, a veces me vuelvo muy pesado, pero yo quiero que la tecnología sea facilitadora del trabajo. Por claro. tanto, lo que tenemos que aprovechar es todos aquellos recursos que nuestros alumnos ya dominan. No se trata de introducirles herramientas para complicarles la vida, Mm, ni para complicárnosla a nosotros, aunque la docencia, eso casi es una utopía realmente, ¿eh? claro, claro, Perdóname el paréntesis. sí. Sin embargo, lo que sí podemos aprovechar es todas aquellas destrezas de nuestro alumnado Mm, con dispositivos y el QR viene como anillo al dedo claro, para ellos. claro. Les conduce a navegar. Además que es el mundo que van a vivir ellos, no es que nosotros vivimos otro mundo cuando éramos estudiantes, este es el mundo de ellos, entonces tenemos que acercar y tenemos que aprovechar de enseñarles también que los dispositivos no son solo para el TikTok o para los juegos, sino que es un recurso también de aprendizaje. Efectivamente, porque se trata de implementar herramientas facilitadoras, Mm, ni más ni menos, mm, pero en algunas de ellas son divertidas. ¿Y por qué no? Vamos a utilizar la diversión para poder trabajar mejor,
ni más ni menos, así de sencillo. Yo me puse Fíjense chaleco, ustedes, Tony, yo me puse chaleco. Estaba con solo polera y ahora me puse chaleco porque ya empezó a bajar un poco más la temperatura acá. Dale, dale, sigamos. fíjense ustedes en esta herramienta, que esta es una de las que más me gusta. Miren, Fodei es una herramienta que a golpe de clic me confiere la posibilidad de hacer un recorte de periódico antiguo, pero a golpe de clic, es decir, de forma inmediata. Observen, este es el panel y este sería el recurso que a modo de una imagen que copio y pego y yo descargo, simplemente se me genera. Eh, voy a mostrárselo de forma más, digamos, operativa. Voy a compartir mi pantalla con ustedes nuevamente y les voy a enseñar Fodei. Fíjense, aquí dice crear un periódico, una claqueta, bueno, hay muchas cosas interesantes. El periódico tiene este formato, sería una imagen que me viene descargada a golpe de clic. Imagínense ustedes que quiera crear ese periódico. ¿Cómo lo tengo que crear? Le doy a periódico, realmente, y aquí le voy a dar un nombre. Vamos a ver qué nombre le podríamos dar. El diario TIC. Y le pongo una fecha, vamos a dejar esta que deja, y vamos a ponerle un titular. Por ejemplo, clase de Reli 3.0. ¿Por qué no? Y aquí yo podría escribir cualquier tipo de texto que tuviera escrito rápidamente o que yo encuentre a nivel sencillo. Vamos a poner una prueba con texto realmente aleatorio, como el que estoy haciendo ahora, porque el tiempo nos apremia realmente, ¿vale? Y les voy a enseñar cómo sería. Una vez tenga el texto escrito, le doy a generar y este es nuestro recorte de Fodei. El diario TIC, clase de Ready 3.0 y lo que yo he mal escrito ahora en estos momentos. Simplemente, esta vez que ya lo tenga, lo puedo descargar aquí, descargando mi imagen y ya la tendría. Aquí ya la tendría descargada. Y podría verla de este modo tan sencillo. Fíjense, una imagen, pero vamos, de lo más sencillita, pero de lo más provechosa también. Eh, Nos vemos la Me imagen parece, descargada. Nos vemos la imagen descargada. un segundo, yo se la comparto ahora. Ahí la tienen. La ven ahora, ¿verdad? La ven, ¿verdad? Sí, Sí. ahora se ve, sí, ahora se Bien, ve. ha salido un formato estilo diario a golpe de clic y hemos tenido un periódico muy sencillo, sin falta de conocer nada de edición de imagen ni edición de otro tipo de recursos, etcétera. Se Bien, ve vale. solamente el pedacito del diario, del periódico, perdón. Se ve solo el pedacito, Efectivamente, el rectángulo de la esquina. efectivamente, porque la idea es que aparezca como un recorte, no como Perfecto. un periódico. Porque para que luego editemos un periódico, yo les enseñaré otra herramienta mucho mejor. Claro, pero aquí ¿De en el acuerdo? fondo se aparece como un recorte que yo puedo poner en una Efectiva, presentación, en un eso es. video, en una guía, por ejemplo. Y Ya, que me ha llevado un minuto claro, hacer. claro, O sea, es que se trata de operatividad, no disponemos de mucho tiempo para hacer las cosas realmente, en exacto. ocasiones. O sea que, bien, pero lo que sí queremos es creatividad. Y aquí es donde ya nos vamos a complicar la vida realmente. ¿Por qué no? Vamos a ser profesorado creativo, realmente. Vamos a ser profesorado que quiere crear, que sabe crear, que, que quiero y veo con posibilidades de crear y por tanto lo que queremos es darle vida a esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, yo les voy a compartir mi pantalla porque les voy a enseñar una herramienta para mí preciosa. Se llama Story Jumper. Es una aplicación bajo registro, como ahí dice, que nos permite crear cómics o libros interactivos. Yo les voy a mostrar uno creado por mí
Y de forma muy sencillita, pues yo creo que podremos mostrarles infinitas posibilidades que pueden surgir. Les voy a enseñar el panel porque luego estos cómics pueden ser presentados y compartidos. Les he puesto un ejemplo aquí de en qué podríamos utilizar esto en un libro de texto. Dice, investiga en Internet sobre Flavio Josefo y contesta las siguientes preguntas. Bien, Eso está pues tomado del podríamos FanFest, contestar ¿verdad? de FanFest, por ejemplo, sí. Me he permitido la licencia porque me recordaba mucho esta situación de aprendizaje, esta dinámica de la situación de aprendizaje que aquí Perdón, trabajamos. entre paréntesis, Tony, para que la gente lo sepa, FanFest es un libro de religión que tiene la editorial Edelvives y que próximamente podría estar también en Chile para apoyo a las clases de religión de los profesores de religión de Chile. Así que, de clase de religión católica. Así que eso entre Efectivamente. paréntesis. Nada, gracias por el paréntesis. Aquí verían el panel y voy a mostrarles simplemente, para no extenderme mucho, cómo sería este panel de Story Jumper, que ni más ni menos es un mundo de posibilidades de edición. Aquí abremos ahora Story Jumper, voy a ir cerrando cosillas que tengo por aquí que me dificultan la navegación, y simplemente en el panel fundamental o principal ustedes ven que puedo crear clases, agregar clases, importarlas desde Google Classroom, que es un recurso al que está directamente asociado, para poder añadir editores a ese libro o cómic interactivo. Por ejemplo, imaginemos que planteamos a nuestros alumnos a través de correo electrónico que participen en la edición de un libro interactivo. Y aquí tengo varios creados para que puedan verles y voy a mostrarles uno de ellos. Por ejemplo, este que nos habla de la creación. ¿Qué es esto? Miren, puedo hacer una portada que se abre y vemos cómo van apareciendo páginas de un libro que yo voy cambiando a golpe de clic. Simplemente es un libro que va pasando. Pero este libro, ¿cómo se edita? Vamos a editarlo. ¿Por qué no? Esta página, sin ir más lejos. Le he dado a editar. Vamos a pasar el anuncio para que me pueda pasar a la edición de autor, ¿vale? Bien, le vamos a quitar el tema de la clase. Vamos a ir a una página cualquiera, por ejemplo, esta misma. Miren, aquí tengo una serie de recursos. Por ejemplo, aquí tengo un pergamino donde yo puedo escribir título. Y aquí cambio tipos de letras, tamaños, etcétera, lo que yo quiera, como si fuera un editor de cualquier temática, como por ejemplo Word. Aquí debajo tienen ustedes para añadir todo tipo de personajes que se les ocurran. Simplemente a golpe de clic lo añado, lo muevo, lo edito, lo agrando, etcétera. ¿Vale? Simplemente a golpe de clic. Bien, voy muy deprisa, lo sé, pero es que el tiempo nos apremia. Detrás pueden implementarle todo tipo de fondos, todo tipo de paisajes, todo tipo de escritorios, incluso añadirles escenas propias que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, de un banco de imágenes, etc. Puedo añadirle también fotografías, mis propias fotografías, por ejemplo, esta que yo tengo aquí. La puedo poner como fondo de escritorio o puedo añadirla como si fuera un personaje. Vamos a añadir esta.
¿Lo ven? Como una foto, etcétera. Por ejemplo, vamos a añadir esta misma. La añado como un personaje, que sería como a modo más chiquitín. ¿Lo ven aquí ustedes? Se muestra aquí y lo puedo ir agrandando y editando a mi gusto. Pero algo que me parece muy interesante aquí es que puedo grabar voz y añadir sonidos a mi composición. En el apartado de voz, aquí al final, puedo grabar lo que estoy diciendo en 3, 2, 1. Esta es una prueba para Profes TIC. Le doy al stop y le podría añadir música, por ejemplo esta, y sonidos por ejemplo, pájaros. Efectivamente, le añado y al finalizar mi composición queda así. Esta es una prueba para Profes TIC. Así lo podría hacer a modo altruista, no, perdón, amateur, quiero decir, pero también podría eliminar todas aquellas cosas que yo considere no deseables en mi proyecto. Bien, así hasta completar una composición de un libro colaborativo muy, muy completo para cualquier tipo de temáticas. Explicar Story Jumper en 5 minutos, pues hombre, les he presentado más o menos los comandos principales. Una vez lo tenga terminado, save es guardar y luego yo lo puedo compartir a través de enlace web, a través de código QR, como yo quiera. Una herramienta sensacional para trabajar en panel de libros colaborativos o cómics. No sé qué les parece, espero que les guste y que, como digo yo, que se atrevan, porque crear es un proceso muy, muy, muy complejo, pero a la vez muy, muy divertido para nosotros y para nuestros alumnos realmente. Puede ser toda una experiencia, toda una aventura. Sí, fantástico, porque Como permite, como decíamos en algún momento, por ejemplo, síntesis o investigación de temáticas y ser presentada a través de este recurso. eso es, eso es. Miren, tengo muy poquito tiempo que me queda realmente, pero no quisiera despedirme sin enseñarles dos recursos realmente potentes. El primero de ellos se llama Canva, que posiblemente alguien ya conozca, que es un programa de edición bajo registro que permite acceder a miles de recursos de todo tipo, desde videopresentaciones, pósters, folletos, banners, tarjetas, todo lo que se les ocurra y te permite descargarlo y compartirlo a modo de textos colaborativos o como vosotros veáis conveniente. Por ejemplo, en FanFest, por ejemplo, en una tarea de buscar una obra religiosa, hay una posibilidad en Canva que es hacer una imagen interactiva, que es dotarle de una imagen que yo tengo de diferentes posibilidades. Pero yo creo que esto mejor lo podríamos ver realmente, porque a simple vista, perdón, me he saltado, no, estábamos con Canva, perdón. Aquí tienen, como pueden ver, una imagen que yo le quiero dotar de diferentes interactividades, diferentes formas, etcétera. A través de Canva lo puedo hacer. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a entrar en Canva para ver una de estas posibilidades que se nos presenta. Miren, entramos en canva.com, es así de sencillo. Nos registramos previamente porque hay un montonazo de pasos previos que a la hora de registrarse en una herramienta de esta índole se nos van a pedir, desde incluso si tenemos cuenta corporativa de centro educativo, es posible que haya la versión Pro, la más completa, dependiendo del convenio con el centro educativo,
que esté asociado a Canva, pues nos conferirá disponer del máximo de recursos que esta herramienta proporciona. Sin embargo, cualquiera de las propuestas que yo les voy a ir enseñando ahora puede ser interesante para ustedes en sus diferentes quehaceres docentes. He de decir que en el momento en que uno se registra en esta herramienta, todos sus diseños permanecen de forma perenne en un menú de inicio. De hecho, yo esta herramienta la utilizo habitualmente y aquí pueden ver todo tipo de recursos que yo utilizo en mis clases. Desde logotipos, diseños, pósters, marcas de empresa, cualquier cosa. Simplemente van ustedes aquí a crear un diseño, donde les pone crear un diseño y les preguntará qué tipo de diseño es el que quieren o el que están interesados en crear. Vamos a ver a través de Canva, que esta web ahora está un poco saturada, todas las posibilidades que nos presenta. Van desde vídeos, redes sociales, presentaciones, etcétera. Imaginemos ahora que lo que queremos crear, por ejemplo, fuese, yo qué sé, una imagen para un post de Instagram, sin ir más lejos. Le damos ahí, se nos abre el proyecto en una nueva ventana, tarda un poquito, como ustedes pueden ver, y aquí aparece el comando principal donde yo voy a trabajar, el lienzo, por llamarlo así. Y aquí a la izquierda, como ocurría anteriormente, si se recuerdan, con el editor de vídeo, aparecen una serie de plantillas, una serie de elementos que yo puedo utilizar en esas plantillas, que son elementos de todo tipo. Líneas, flechas, stickers, bueno, fotografías. Hay una cantidad de recursos tremendos. Puedo subir mis propios recursos, como ustedes pueden ver aquí. Puedo añadir recursos propios y que se me van guardando en mi banco de imágenes. Estas son mis imágenes, cosas que yo utilizo en mis proyectos y están guardados. Todo tipo de recursos, pueden ser imágenes, vídeos o audios. Aquí ven el texto con millones de recursos de textos, dibujos e incluso nuevos proyectos que yo puedo dibujar con nuevos rotuladores, etc. Pero si me voy a la parte primera, yo aquí tengo un buscador. Imagínense ustedes que quiero buscar algo en relación con educación digital. Y aquí me salen un montón de plantillas ya para poder utilizar y poder cambiar a mi antojo. Imagínense, por ejemplo, que yo voy a utilizar esta misma, porque quiero hacer una infografía que quiero compartir por Instagram de cualquiera de las cosas que yo he ido explicando a lo largo de esta sesión. Simplemente selecciono y aquí voy cambiando las cosas que yo quiera cambiar. Por ejemplo, he hecho una introducción teórica y yo puedo cambiarle incluso el símbolo aquí y cambiárselo a través de los elementos que me da la propia plantilla. Por ejemplo, vamos a poner aquí teoría. Y verán ustedes que aparecen incluso iconos que me pueden ser útiles, como por ejemplo este, y que podría usar aquí en sustitución de este otro que tenía y aquí. Simplemente arrastrándolo y poniéndolo en su lugar correspondiente. Es una herramienta muy versátil. Ahora quisiera reducirlo. Lo que pasa es que el proceso de navegación ahora está siendo complejo por la cantidad de espacio o de
eh, capacidad de memoria que me genera la videocámara. Simplemente se arrastraría ahí y se pondría. O cambiar la foto, lo editaría como yo quisiese. Les he mostrado este recurso, el de un post de Instagram, por decirlo rápido, porque todos los botones que genera son extrapolables a cualquier otra composición que yo quisiera hacer de aquí. Y fíjense que hay cosas. Puede haber una presentación educativa, un vídeo, una infografía. Por eso les decía que aquí había programas de vídeo también que podían ser complementarios al que yo les había explicado anteriormente. Una presentación de cualquier tipo, un encabezado para Google Classroom, una ficha de ejercicios, una ficha de actividades que yo puedo ya tener ya con unas plantillas predefinidas para poder implementar en mis quehaceres docentes. Y así ir añadiendo recursos a los que yo ya tengo en un primer lugar. Aquí, como ven ustedes, se va abriendo toda una posibilidad o un marco de posibilidades para poder editar cualquier ejercicio que yo quisiera hacer. Por ejemplo, plantillas de A4, por ejemplo, de religión. Y aquí tendría ya las fichas para poder sustituir por lo que yo quiera. Recursos ilimitados. Simplemente tendría que editar la que yo desease, como yo desease y a mi antojo. Ideal para Mar hacer de tarjetas, posibilidades. para hacer infografías, pequeños videos, todo. O sea, Fíjense todo esto, incluso el logo de marca propia, un gráfico, un mapa, cualquier cosa, un documento sensacional. Yo sé que estoy casi fuera de tiempo, pero no me quisiera despedir sin enseñarles la última de las herramientas que más en boga está hoy en día. les Perdón, pedimos un poquito de paciencia a los profesores, porque yo creo que están bastante entretenidos mirando todas estas aplicaciones, todas estas posibilidades, todos estos recursos, así efectivamente. que démosle con el Genially, que también es muy buena. Genially, que es hoy en día la herramienta más top que hay a nivel educativo en España. Se crean incluso tesis doctorales acerca de esta herramienta. Bajo suscripción, registro, me confiere la posibilidad de crear contenidos interactivos de cualquier tipo. Podrían ser plantillas, funciona igual que Canva, básicamente, pero entre los recursos que yo les he seleccionado como interesantes, figura lo que antes les aludía, crear una imagen interactiva. Sobre una imagen, aquí estos puntos, yo les puedo crear interacción, que pinchen en él y que suceda algo, se despliegue un texto, salga un vídeo, etcétera. Pero también hay un montón de plantillas que nos pueden ser útiles de algún modo. Por ejemplo, crear un escape room, un videojuego. Crear un Genially con contenidos de la clase de religión. O si trabajamos en enseñanza de preescolar, podríamos crear lo que se viene a llamar una asamblea a través de una presentación animada, que haga cosas. Les enseño brevemente, en apenas un minuto, cómo sería Genially y ya concluimos esta formación que yo creo que está siendo lo suficientemente densa para poder crear, poder ver unas situaciones realmente interesantes en nuestra docencia con nuevas posibilidades, nuevos retos y nuevos recursos que implementar en nuestras clases. El panel de Genially es, recuerden, que es una herramienta bajo registro, es muy sencillo. Ojo, que hay Eh, que poner genial.ly para entrar a esta es plataforma. efectivamente. ¿Mm? Como yo digo, cuando no se conoce
la dirección, preguntamos a San Google. Google, que es un santo muy recurrido en los tiempos que corren, realmente. Él nos conducirá. Todo esto son mis paneles, mis creaciones personales para mis clases. Como pueden ver, es similar al de Canva porque tiene un autoguardado. Muy importante, antes no se lo dije. Yo no tengo por qué guardar la composición que esté creando en ese momento, tanto en Canva como en Genially, porque tiene autoguardado automático. Es decir, si estoy trabajando online, lo último que ya haré en unos 5 segundos de margen, se me va a guardar y se me va a aparecer en el panel principal. Cuando yo quiero crear un Genially, simplemente le doy a crear el Genially y me va a dar diferentes tipos de recursos que yo puedo crear y que, por ejemplo, podríamos hacer como si fuera un dossier de recursos de infinidad de plantillas. Imaginemos que queremos crear algo para jugar, gamificación, un término muy de actualidad, muy fresco en el ámbito educativo. Y aquí van a ver ustedes una serie de plantillas que les van a aparecer, algunas de ellas con una estrellita de color amarillo, que nos indica que eso es una herramienta premium, que requeriría un pago adicional. Pero todas las que aparecen sin ningún tipo de herramienta o, perdón, de estrella, son plantillas ya hechas para utilizar, que simplemente me puedo poner encima de ella y me va a conferir la posibilidad de dotarla de contenido. Aquí, como ven ustedes, aparecen quiz, es decir, juegos de preguntas. Y aquí debajo vamos a ir viendo otra serie de recursos, como por ejemplo los juegos que ya vienen hechos, de adivinanzas, sopas de letras, etc. Juegos tradicionales, como juegos de mesa, la oca, etc. Pero me gustaría enseñarles la parte final, los juegos de escape room o breakouts que se llaman, que tienen unas plantillas ya hechas y que yo puedo dotar de nuevos contenidos, por ejemplo esta que yo les decía del videojuego, simplemente con darle al más y aquí me hará una presentación de cómo puedo utilizar esta plantilla. Le doy a presentarla y aparecería cómo está esa plantilla planteada para que yo juegue. Aquí ven que van apareciendo como en modo de arcade diferentes cosas. Voy a bajar un poquito el volumen y aparecerían juegos ya para hacer, que yo voy dotando de contenido. Fíjense, aquí aparece un texto que yo, si escojo esta plantilla, le tengo que dotar del contenido que yo desee. Y finalizaré con una muestra de contenido muy competente, muy bien hecho. Simplemente, si me ha gustado, me quedo con la plantilla. Vamos a cerrar la ventanita y aparecerá esa plantilla que yo he seleccionado para que la edite a mi gusto. Eh, con una interfaz, es decir, con unos botones, por decirlo rápidamente, similares a los de Canva y con un aspecto muy parecido al de editar PowerPoint. Como ven ustedes, se va cargando, tarda porque tiene mucho peso este breakout. Si yo escogiera una plantilla mucho más sencilla, no tendría tanta complicación. Eso sí, cada una de los recursos de Genially vienen explicados a través de un video tutorial para poder proceder a su edición. Bien, está tardando esto. Es que hay tantísimo para poder explicar que realmente tengo muchas cosas abiertas y el navegador a veces no lo soporta todo realmente.
y se ralentiza porque viene muy, muy cargado de contenidos realmente. En el editor de Genially, una vez apareciera ya cargado esto, pues podríamos ver un montón de recursos que en estos momentos no me alcanza a presentarles por esta densidad del contenido, pero que bueno, pueden ver en cualquiera de los videotutoriales que aparecen de Genially en la red. Sería bastante interesante para que echaran ustedes un vistazo. Voy a cerrar cosillas, a ver si con eso podría abrir un poquito más rápidamente, pero parece que le cuesta porque la densidad del breakout, como ven que trae archivos de vídeo y de audio, es muy, muy pesada Muy y pesado. tarda un poquito en abrir. Eh, Me gustaría que esta herramienta le dieran ustedes, eh, como si dijéramos, vida, porque es muy interesante a nivel educativo y fomenta mucho la creatividad del propio docente, Mm. porque tiene tantísimas posibilidades para poder utilizarla en tantísimos espectros que abarca el proceso de enseñanza y de aprendizaje, que cualquiera de ellos podría ser interesante para todos ustedes. Eh, no tengo más recursos porque no tengo más tiempo tampoco para explicarles. Les dejo aquí este caramelo, por decirlo de alguna manera, que no he podido abrir todavía, pero que tiene una infinidad de posibilidades, como ven ustedes aquí, que cualquier temática nos podría servir para implementarlo en clase, valga la redundancia. Espero haber respondido un poquito a las expectativas generadas por la primera sesión y haber dotado de suficiente material este abundante menú que les he preparado, pero Muchísimo. recuerden que las cosas han de ser operativas, no han de ser Mm. obstáculos en nuestra labor docente en ningún momento, realmente. Y por ese motivo, ni mucho menos he querido saturar y por ese motivo, evidentemente, les doy a todos ustedes las gracias por este esfuerzo que han hecho y por su atención a lo largo de estos días o de estas horas de formación en formato webinar. No, nosotros te damos las gracias a ti, Tony, pero mira, probablemente esto es providencial y esto va a significar que en algún momento vamos a tener que contar contigo acá en Chile. Me gustaría que pudieras venir en algún momento y poder acompañar a nuestros profesores acá en vivo y en directo, donde podamos interactuar y trabajar a lo mejor cada una de estas plataformas u otras que yo estoy seguro que tú conoces y que nos pueden ayudar en nuestras clases de religión. Así que, Por no, yo te supuesto, agradezco nada, a nada ti. me gustaría más que acudir. Es posible, es posible. Nunca se puede decir que no a una invitación así. Han contado ustedes con la presencia de Isabel, mi compañera de proyecto FanFest, ahí recientemente. Y como todo tiene un aspecto o una doble vertiente, el formato digital cada vez se impone más, cada vez se demanda más y cada vez viene más enriquecido por nuevas ideas. Esto está en continua creación, en continua reforma, reciclaje Exacto. y lo que sí les invito es a seguir las redes sociales que puedan ser o los referentes sociales también a nivel digital, como por ejemplo la plataforma o el blog In and Out de la Fundación Edelvives, recursos de miles de webs que hay a nuestro alrededor y que las prueben, ¿por qué no? Luego quedarse con aquello que sea interesante y desechar aquello que no lo sea Claro. realmente.
claro. porque para la asignatura lo merece y nuestros chicos, nuestras chicas, bien merecen ese esfuerzo también por nuestra parte. Es una pasión. Yo tengo como marca personal Reli Apasionate y como pasión que es, nos debemos en cuerpo y alma a esa asignatura que bien merece la pena y hay que cuidarla. Y prepararnos para ver la posibilidad de que FanFest esté acá también, el libro de la editorial del Vives. Ojalá, ojalá, sería un gusto presentarlo allí y ojalá les guste porque es un material que enfoca la asignatura de religión desde un modo diferente porque está hecho por profesores de religión Claro. para profesores de religión. Es decir, sabemos la realidad del aula, sabemos lo que se espera, sabemos lo que se demanda y proporcionamos un material que realmente es muy, muy, muy interesante. Está mal que yo lo diga, pero es que es así Es realmente. así, realmente. Tony, un abrazo gigantesco. Te agradecemos desde acá, desde nuestro país, desde todas las personas que van a poder ver este video, no solo hoy día, sino que también en los próximos días, que estoy seguro que va a haber personas que lo van a ir siguiendo de a poco, porque como tutorial, cada una de las partes que tú nos ofreces como posibilidades para nuestras clases. Y ya son 2 webinars. Nos vamos a encontrar con esta formación de acompañamiento a los profesores de religión, te cuento, Tony, y también para todos los que nos van a ver, que nos están viendo, que nos vamos a encontrar nuevamente en septiembre y en octubre con profesionales del Vives, ¿cierto? Y vamos a trabajar el tema del autocuidado, que es tan importante y tan relevante para el ejercicio docente, sobre todo en la realidad que estamos viviendo post pandemia y que requiere de cada profesor un cuidado particular de su propio ejercicio profesional. ¿Mm? Así que, Tony, nos vemos entonces más adelante. Muchas gracias, cuídense mucho, pasen un buen invierno Sí, y mientras y tanto tú que sigan tengas buenas apostando. vacaciones. Gracias, gracias. Y pasen sobre todo una época muy, muy bonita, sobre todo apostando por una asignatura que cuenta, porque la clase de Reli cuenta y mucho. Y mucho. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un saludo.